Nirvana fue una banda de grunge estadounidense procedente de Aberdeen, Washington, fundada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Krist Novoselic en 1987. Desde su formación, Nirvana pasó por una serie de 6 cambios de baterista hasta que en 1990 se unió, de manera definitiva, el baterista Dave Grohl. Nirvana es catalogada como una de las bandas más famosas, importantes e influyentes de la historia de la música, siendo considerada como un símbolo de su generación. A finales de la década de 1980 Nirvana se estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum debut Bleach, lanzado bajo el sello independiente de Seattle, Sub Pop, en 1989, el cual vendió 5 millones de copias a nivel mundial. La banda llegó a desarrollar un sonido que se basaba en los contrastes entre los versos tranquilos y estribillos intensos. Un año más tarde, Nirvana firmó con la discográfica DGC Records y en 1991 lanzó su segundo álbum, Nevermind. El primer sencillo del álbum, Smells Like Teen Spirit, escaló las listas musicales e inició la explosión de lo que hasta ese momento era conocido como rock alternativo en la escena musical mundial, en un movimiento al que los medios de la época se referirían como grunge. Además de Nirvana, otras bandas de la escena musical de Seattle como Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden también ganaron popularidad. Como resultado, el rock alternativo se convirtió en el género dominante en la radio y la televisión musical durante la primera mitad de la década de los 90. El líder de la banda, Kurt Cobain, fue denominado por los medios de comunicación como la voz de una generación, y Nirvana como la banda símbolo de la generación X. Cobain se sentía incómodo con la atención que se les brindaba y decidió enfocar la atención del público hacia la música de la banda, retando a la audiencia con su tercer álbum de estudio, In Utero. El álbum no tuvo ni el éxito ni las ventas de Nevermind y la popularidad de Nirvana disminuyó en los meses siguientes a la publicación del álbum. Sin embargo, buena parte de su audiencia alabó el interior oscuro de la banda, en especial después de su presentación en MTV Unplugged. La carrera de Nirvana concluyó con el fallecimiento de Cobain en 1994, pero su popularidad creció aún más en los años posteriores. 8 años después de la muerte de Cobain, era publicada la canción, You Know You're Right, una demo inédita e inacabada que la banda había grabado 2 meses antes de la desaparición del cantante. Se posicionaba en lo más alto de las listas de radio y música de todo el mundo. En 2004 fueron situados en el puesto número 30 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y en el puesto número 14 según la revista VH1. Desde su debut, la banda ha vendido más de 80 millones de álbumes a nivel mundial, incluyendo 10 millones de ejemplares de Nevermind en los Estados Unidos y 35 millones en todo el mundo. En 2014 Nirvana ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Historia. Kurt Donald Cobain y Krist Novoselic se conocieron en el Instituto Aberdeen High School, sin embargo no se comunicaban, según Cobain. Ambos eran seguidores de The Melvins, banda de grunge, y frecuentemente se les veía en el local de ensayo de la banda. Cobain incluso había tocado con ellos en algunas ocasiones el año anterior. Después de varios intentos fallidos para formar una nueva banda, Cobain quiso formar una banda con Novoselic pero este no cedió a sus peticiones, a lo que Cobain respondió entregándole un demo de su propia banda Fecal Matter. Después de escuchar la demo, Novoselic aceptó formar una banda con Cobain. El dúo contrató a Bob M. C. Fadden en la batería, pero después de un mes el proyecto se vino abajo. En el verano de 1987 reclutaron al baterista Eran Burkhardt, creando así la encarnación de lo que posteriormente sería Nirvana. Los 3 miembros ensayaron el material de la demo de Fecal Matter, adoptando el nombre, aunque Cobain pronto escribió nuevo material propio para la formación. Durante sus primeros meses el nombre de la banda pasó por una serie de cambios como Skid Row, Pencapchu, Bliss y The Dead Fred. La banda finalmente escogió el nombre de Nirvana, el cual fue elegido por Cobain declarando: quería un nombre que sonara bonito o agradable en lugar de uno agresivo. Por ejemplo está el nombre de Angry Samoans.
Más tarde el dúo dinámico se mudó a Olympia, perdiendo temporalmente el contacto con Burkhard. Eike Cobain y Novoselic comenzaron a trabajar con Dale Crover de los Melvins, con el que grabarían sus primeras demos en enero de 1988. Ese mismo mes Crover se trasladó a San Francisco y recomendó a Dave Foster para la banda como un buen reemplazo. La permanencia de Foster en la banda duró apenas 2 meses y tocó aproximadamente en 5 presentaciones. Mientras este fue detenido legalmente, su lugar fue ocupado nuevamente por Burkhard, que poco después nuevamente salió de la banda cuando le dijo a Cobain que tenía demasiada resaca tras todo un día de ensayo. Cobain y Novoselic volvieron a Seattle y colocaron un anuncio en el periódico que decía: banda de punk rock con influencias de Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, Scratch Acid y Butthole Surfers busca batería, para lo cual un amigo de ellos les presentó a Chad Channing, quien respondió a su anuncio y tuvo rápidamente su primer show con Nirvana para mayo de ese mismo año. Iblich / None. Primeros lanzamientos. Y Nevermind / None. Éxito comercial. Y Incesticide / None. Nuevas canciones. Trabajo experimental, y New Tarot / None. Muerte de Kurt Cobain. A comienzos de 1994, la banda se embarcó en una gira por Europa. Aunque el tour comenzó bien, los conciertos gradualmente declinaron, con la imagen de un Cobain aburrido y distraído durante los conciertos, particularmente durante el paso por Italia. Después del directo en Terminal 1 en Múnich, Alemania, el 1 de marzo, Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa. El espectáculo de la noche siguiente fue cancelado. En la mañana del 4 de marzo, en Roma, Cobain fue encontrado inconsciente por Courtney Love y fue llevado a un hospital. Un médico declaró en una rueda de prensa que el cantante reaccionó a una combinación de Rohypnol y alcohol. El resto de la gira fue cancelada, incluyendo una visita planeada al Reino Unido. En las semanas posteriores, la adicción a la heroína de Cobain reapareció. Una reunión fue organizada por familiares y amigos de Kurt Cobain y convencieron a este para entrar en rehabilitación. Con menos de una semana en rehabilitación, Cobain escapó del centro de rehabilitación y voló hacia Seattle. Una semana más tarde, el viernes 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto por un electricista en su casa de Seattle, tras suicidarse con un arma de fuego. Legado. Lanzamientos. Varios álbumes han sido lanzados desde la muerte de Cobain. El primero salió en noviembre de 1994 con la presentación grabada un año atrás en MTV Unplugged, bajo el título de MTV Unplugged in New York. Este álbum contuvo las apariciones de los miembros de Meat Puppets, así como las versiones de canciones de Led Belly, de Buzz Lynch y David Bowie. 2 semanas después del lanzamiento de Unplugged in New York, una compilación de vídeo llamada Live Tonight Sold Out, fue lanzado. Cobain había compilado una parte significativa del vídeo, que documentaba buena parte del tour promocional de Nevermind. Material memorable del vídeo incluía un infame incidente con un guardia de seguridad en un club de Texas en octubre de 1991, así como la versión de Aneurysm, con los miembros del grupo vestidos de mujer, en el Festival Hollywood Rock en Río de Janeiro, Brasil en enero de 1993. La intención original era la de lanzar Unplugged in New York como disco doble, junto a un disco de material eléctrico en vivo para balancear el contenido acústico. Sin embargo, los 2 miembros restantes de la banda, estaban emocionalmente afectados para compilar el álbum eléctrico, al pasar tan poco tiempo desde la muerte de Cobain. El álbum, una compilación de grabaciones de conciertos de Nirvana, finalmente fue lanzado en octubre de 1996, titulado From the Muddy Banks of the Wisika. En agosto de 1997, el sitio web de noticias musicales Wall of Sound reportó que Grohl y Novoselic estaban organizando un box set de rarezas de Nirvana. 4 años más tarde,
el sello discográfico de la banda anunció que el box set estaba completo y sería lanzado en septiembre para conmemorar el 10º aniversario del lanzamiento de Nevermind. Sin embargo, poco antes de la fecha de lanzamiento, Courtney Love detuvo el lanzamiento y demandó a Grohl y a Novoselic, alegando que estaban secuestrando el legado de Nirvana para sus intereses personales. Lo que siguió fue una larga batalla legal sobre quién era el dueño de la música de Nirvana que duró más de un año. Buena parte de la batalla legal se centró en una canción no lanzada, You Know You're Right, la grabación final de estudio de la banda. Grohl y Novoselic querían incluirla en el box set, intentando lanzar todas las rarezas de una vez. Love, sin embargo, alegó que la canción era más importante que una rareza, y que debía ser incluida en una compilación de grandes éxitos. Después de más de un año de enfrentamientos públicos y legales, las partes firmaron un acuerdo, acordando el lanzamiento inmediato del álbum de grandes éxitos, incluyendo esta canción, bajo el título de Nirvana. A cambio, Love estuvo de acuerdo en donar demos en casete grabados por Cobain para el uso en el box set. Los seguidores de la banda tuvieron el primer contacto con You Know You're Right a comienzos de 1995 cuando Love tocó una versión de la canción con su banda Hole en MTV Unplugged bajo el título de You Got No Right. Una versión temprana de la canción tocada por Nirvana en su concierto el 23 de octubre de 1993 en el Eragon Ballroom de Chicago salió a la luz pública en los círculos de compra y venta de casetes de Nirvana unos pocos meses después. En los años posteriores, los rumores de la existencia de una versión de estudio de la canción empezaron a circular. Para los seguidores, la primera confirmación real de la existencia de esta versión apareció en noviembre de 2001 cuando Access Hollywood difundió un clip de 10 segundos como parte de una entrevista con Love. En mayo de 2002, varios clips de mayor duración aparecieron en la internet por medio de una fuente desconocida, que anunció que planearía lanzar la canción completa. Sin embargo, la fuente declinó sus intenciones, temiendo acciones legales. Cuando la batalla legal estaba a punto de ser finalizada en septiembre de 2002, la canción completa apareció por este medio, días antes del anuncio del lanzamiento de Nirvana. Inclusive si la versión de estudio era un borrador, con letras sin terminar, a los seguidores e inclusive a los no seguidores de la banda les gustó la canción, convirtiéndola en una de las canciones más rotadas en la radio alternativa entre 2002 y 2003. Nirvana fue lanzado el 29 de octubre de 2002. Junto a You Know You're Right, el álbum contuvo éxitos de sus 3 álbumes de estudio, así como mezclas y grabaciones de canciones familiares. Después de su lanzamiento, varios seguidores de largo tiempo se quejaron sobre la selección de canciones, justificando que la versión alterna de Binason no era la versión preferida de la banda, y que faltaban canciones como Sappy, que había recibido significante rotación en los Estados Unidos después de la muerte de Cobain. Los seguidores fuera de los Estados Unidos cuestionaron la inclusión de la versión Unplugged de Hola Paalagis, y la versión de Bleach de About a Girl. También, con un tiempo de duración de menos de 50 minutos, había ciertamente suficiente espacio para incluir otros éxitos, como Love Buzz, Drain You, Aniarism, y Where Did You Sleep Last Night. En noviembre de 2004 finalmente se lanzó el box set, titulado With the Lights Out. Este contenía una vasta compilación de demos de Cobain, grabaciones de ensayos y rarezas, y canciones en vivo grabadas durante toda la historia de la banda. Seguidores de largo tiempo de la banda tuvieron la oportunidad de escuchar las grabaciones de demos jamás terminados como Old Age y Verse Chorus Verse, grabados en las sesiones de Nevermind. Otra canción notable en el box set fue un demo acústico de una canción llamada Do Re Mi, grabada por Cobain en su habitación. Una compilación de lo mejor del box set, titulada Sliver, The Best of the Box fue lanzada en otoño de 2005. El CD compiló 19 canciones del box set junto a 3 canciones no lanzadas, incluyendo una versión de la canción Spank Through, del demo de 1985 Fecal Matter.
De acuerdo a Rolling Stone, Frances Bean Cobain colaboró en la selección del título y de la portada. El año siguiente vio el lanzamiento de la edición en DVD de Live Tonight, Sold Out, con mejoras en la calidad de imagen y material inédito nunca antes visto. El 2007 vio el lanzamiento de la edición en DVD de Unplugged in New York con mejoras en la calidad de imagen y material inédito nunca antes visto. En el 2009, con motivo del 20º aniversario de Bleach, se lanzó una edición remasterizada del álbum junto con un concierto de 1990, que no había recibido lanzamiento oficial hasta ese entonces. El 3 de noviembre del mismo año fue lanzado un DVD y CD con la presentación de Nirvana en el Festival de Reading de 1992, titulado Live at Reading. En una entrevista en el 2002 con Jim DeRogatis, Courtney Love describió los innumerables casetes de ensayos, demos y grabaciones en la habitación que habían quedado después de la muerte de Cobain. Entre estos, se halla una versión de 4 pistas de Do Re Mi. Fue aparentemente grabada con Kurt en batería, Pat Smear en la guitarra, y Eric Erlandson en el bajo, una semana antes de su muerte. Proyectos post-Nirvana. En los años posteriores a la disolución de Nirvana, sus 2 miembros vivos siguieron activos. Después de la muerte de Cobain, Grohl grabó una serie de demos que finalmente se convirtieron en el álbum debut de los Foo Fighters. Además, Grohl ha participado como baterista para bandas y artistas como Tom Petty and the Heartbreakers, Mike Batt, Queens of the Stone Age, Tenacious D, Nine Inch Nails, Garbage, Cat Power y Killing Joke, además de participar como guitarrista en el álbum Hidden de David Bowie. También grabó un álbum de canciones de metal con varios de sus músicos favoritos de metal de inicios de los 80 bajo el nombre Probot. Posterior al fin de Nirvana, Novoselic formó Sweet 75. Más recientemente, fundó Ace Adrift con Kurt Kirkwood y Bad Gau. También tocó en la banda No WTO Combo con Kim Thayil de Soundgarden y Yellow Biafra de Dead Kennedys, que se presentó coincidencialmente en una de las fechas en que se realizaba la reunión de la OMC de 1999. Otras colaboraciones de Novoselic incluyen tocar en una canción junto a Johnny Cash para el álbum tributo a Willie Nelson de 1996 Twisted Willie, así como tocar el piano en Against the 70s, para el álbum de Mike Batt Bolo Gore to Goat. Más significativamente, Novoselic se ha convertido en un activista político, fundando el Comité de Acción Política Jampac para apoyar los derechos de músicos. En 2004, lanzó un libro titulado Of Grunge and Government, Let's Fix This Broken Democracy, que cubría su pasado musical y su carrera política. Durante la campaña presidencial en Estados Unidos de 2004, Grohl y Novoselic aparecieron en escena para apoyar la campaña de John Kerry. Aunque Nirvana llegó a un repentino final después de su último concierto en Múnich, los miembros restantes ofrecieron una despedida a los seguidores de la banda. Al final de la presentación de Foo Fighters en el Festival Bumbershoot de 1997 en Seattle, Grohl saltó hacia la batería, con Novoselic entrando con el bajo en mano. El trío entusiasmó al público con versiones de Purple Rain, de Prince y Communication Breakdown, de Led Zeppelin. Licencias. A finales de marzo de 2006, la revista Rolling Stone publicó un artículo en el cual aseguraba que Courtney Love tenía un acuerdo con Larry Mestel, expresidente de Virgin Records y actual jefe de Primary Wave Music Publishing, para vender el 25% del catálogo de canciones de la banda. Love declaró, ante los temores de varios seguidores que la música de una banda declaradamente anticorporativa fuera expuesta a la sobrecomercialización, que se mantendría el espíritu de Nirvana. Previamente se especuló que la compañía Elevation Partners, de la cual forma parte Bono, el cantante de U2, compraría parte de los derechos. Estilo musical e influencia. Nirvana ha sido reconocida como una de las bandas que popularizó el género grunge a nivel mundial en la primera mitad de la década de 1990, así como de popularizar y revivir el interés por géneros como el punk, el post-punk y la música independiente en general.
Escribe Stephen Thomas Erlewine de AllMusic. Jane's Addiction y Soundgarden pudieron haber demostrado a la inmensa audiencia estadounidense de heavy metal que lo alternativo podía rockear, y los Pixies pudieron haber combinado algunas sensibilidades pop con ruido blanco propio del indie rock, pero Nirvana logró hacer todo esto al mismo tiempo, creando un sonido tanto feroz como melódico, describiendo además el sonido de la banda como una fusión entre Black Sabbath y Cheap Trick, con la estética del indie rock. Cobain describió el sonido de Nirvana en sus comienzos como una imitación barata de Gun of Four y Scratch Acid. Durante el proceso de grabación de Bleach, Cobain sintió que debía ajustarse un poco más al sonido grunge de Sub Pop para poder ganar seguidores, por lo que dejó de lado sus composiciones de rasgos pretenciosos y pop, en favor de un sonido mucho más pesado. Michael Acerrad, biógrafo de la banda, escribió, irónicamente, fueron las restricciones del sonido de Sub Pop las que ayudaron a la banda a encontrar su propia identidad musical, añadiendo que al admitir que sus miembros habían crecido escuchando Black Sabbath y Aerosmith, la banda fue capaz de apartarse del sonido adocenado de sus principios. Cobain buscó mezclar sonidos musicales pesados con pop. Al pronunciarse al respecto, afirmó, yo quería ser como Led Zeppelin en cierta forma, después quería ser completamente punk rock y luego hacer canciones de pop endebles. Cuando Cobain escuchó Surfer Rosa de Pixies después de la grabación de Bleach, sintió que este álbum tenía el sonido que había intentado alcanzar, pero que hasta ese entonces era muy imitado para siquiera replicar. La posterior popularidad de Pixies animó a Cobain para seguir sus instintos como compositor. Nirvana utilizó cambios dinámicos que alternaban entre lo suave y lo pesado, concepto musical que ha sido comparado al que fue usado por Pixies. Antes del final de su carrera, Cobain aseguró que la banda se había aburrido de aquella fórmula, al hallarla limitada, pero expresó dudas sobre la capacidad de la agrupación para hallar diferentes formas dinámicas. El estilo rítmico adoptado por Cobain al tocar la guitarra, basado en power chords y riffs de notas graves, fue uno de los principales componentes del sonido del grupo. Durante los procesos de grabación y composición, Cobain usualmente comenzaba tocando un riff en tono limpio, y luego lo repetía con guitarras distorsionadas. Cobain no acostumbraba a tocar solos de guitarra, optando generalmente por tocar ligeras variaciones de la melodía de una canción en líneas que consistían en una sola nota. Sus solos se basaron principalmente en el blues y estaban fuera de tono, los cuales el escritor musical John Chappell describió como prácticamente una parodia iconoclástica de la típica pausa instrumental. La llegada de Grohl al grupo llevó el sonido de Nirvana a un nuevo nivel de intensidad. Acerrada ha afirmado que el estilo poderoso de Grohl en la batería impulsó a la banda hacia un nuevo horizonte, tanto en lo visual como en lo musical, añadiendo que no sería difícil descifrar qué canción estaba tocando inclusive si no se pudiese escuchar el resto de la música. La banda generó un hábito de destruir sus instrumentos al final de cada presentación, acto asociado con artistas como The Who. Novoselic ha dicho que tanto él como Cobain idearon este truco para poder salir del escenario de forma rápida, mientras que Cobain afirmó que esta costumbre comenzó como una expresión de su frustración por los errores que Chad Channing cometía durante las presentaciones del grupo. Miembros: Kurt Cobain, voz, guitarra. Chris Novoselic, bajo. Dave Grohl, batería, coros. Miembros anteriores: Jason Neverman, guitarra, coros. Eran Burkhardt, batería. Dale Crover, batería. Dave Foster, batería. Chad Channing, batería. Dan Peters, batería. Miembros adicionales vivos: Pat Smear, guitarra. Laurie Gouldstan, violonchelo. Melora Krieger, violonchelo. Ian Duncan, guitarra. Cronología. Discografía. Álbumes de estudio. 1989, Bleach. 1991, Nevermind. 1993, In Utero. En la cultura popular.
Se le ha hecho parodias y referencias en muchas películas y series, en las cuales destacan las parodias en el capítulo Dat años 90 show de la famosa serie Los Simpsons, en las películas Mad Love, Moulin Rouge, y referencias de su música en las películas de superhéroes Captain America, The Winter Soldier y Capitana Marvel, así como la canción Something in the Way es la canción principal de la película de Batman de 2022. Premios. Muestras. Smells Like Teen Spirit de From the Muddy Banks of the Wisika. Come As You Are de Nevermind. Damn Day New Tarot. Referencias.